não for além dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. Mas ainda quem disser ao seu irmão raca será condenado em conselho, e quem lhe chamar louco será condenado ao fogo da gênero. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois virás a fazer a tua oferta. Vamos te Queridos fieles, hoy es quinto domingo después de Pentecostés y también coincide con la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La epístola es para comentarla mucho tiempo. Acá el querido apóstol San Pedro nos da un poco las claves de lo que debemos tratar de hacer, de ser compasivos, de estar unidos en la oración. Todos necesitamos de oración, lémbrense. Si no tienen cosas por las cuales pedir, ya sea porque, en fin, están bien, no están doentes o están todos convertidos en sus casas, hay otras personas que necesitan de oración. Y es por eso nunca dejar de rezar. Todos conocemos gente que está perdida, gente que si muere hoy se va al infierno, etc. Entonces, siempre hay un motivo, algo que nos puede incentivar a la oración. Por eso un católico no puede dejar nunca de rezar. Después dice, amigo dos irmãos, misericordioso, afável, humilde. A veces no siempre encontramos amigos así. A veces encontramos amigos que no son muy humildes y no son muy afables y que cuesta tratarlos. Siempre digo que, a modo de brincadeira, es difícil vivir con un cocodrilo. Entonces, procuremos, entre otras cosas, de rezar por estas gentes que a veces nos cuesta tratar. Todos tenemos algún amigo, pariente o lo que sea que son difíciles. Mas Dios permite esta cosa para, entre otras, para nos ejercitar la paciencia. Entonces, a procurar estas virtudes y a veces tener que tragar más de un sapo para en fin, evitar guerras. Más adelante dice, no paguéis mal con mal. Es difícil esto, mas debemos procurarlo siempre y rezar para que estas cosas no nos sucedan a nosotros. Ni injuria con injuria, al contrario, abençoai, pues es para eso que fuisteis llamados a fin de ter a bendición en herencia. Es muy bonito esta cosa. Si alguien nos manda a paseo, nos debemos abençoar. Y van a ver cómo es una cosa, cómo cambia. Incluso en nosotros mismos ficamos sin rencor. Abençoarlos porque Dios nos lo pone para nuestra santificación en diante. Entonces, lembrarse de esta frase, estamos feitos para abençoar, no para maldizoar. Después viene la parte que también es una de las cosas más difíciles. El que quiera ver días felices refrea a su lengua do mal. ¿Cuántas cosas se evitarían si cuidásemos más la lengua? ¿Cuántos males se evitarían? Fechar la boca cuesta poco y se consiguen muchos bienes antes de falar y de, en fin, de injuriar lo que fuese.
procurar buscar la calma. Cuando haya una disputa, procurar buscar la calma, una vez que nos tranquilicemos, recién eventualmente tratar el asunto de nuevo, etc. Se dicen muchas asneras cuando uno está inquiete. Y ahí después tiene otras frases tan bonitas, dice, refrea a língua del mal y que os seus labios no profieran falsedades, afástate do mal y practique o bem, procura a paz a te alcanzar. Una de las cosas que debemos procurar siempre es tener paz, porque cuando no tenemos paz, entre otras cosas, no podemos rezar. Y una de las tácticas que el demonio tiene para minar nuestra vida espiritual es estar tirándonos la paz, inquietándonos a veces con cosas bobas, con cosas que no tienen mucha importancia, en fin, o son más. Entonces, buscar la paz. Incluso por eso también es importante de tener un poco de paz en algún momento del día para poder rezar tranquilo. Y después sigue, porque el Señor tiene los ojos sobre los justos y está atento a sus oraciones. A veces nos quejamos porque rezamos y no nos escuchan. Debemos pensar si estamos en gracia de Dios. Porque si no estamos en gracia de Dios, rezar, puede que poco avance. Entonces, procurar siempre estar en gracia de Dios. Y después dice, y si sufrires pela justicia, más felices sois. Por tanto, as ameaças dos maus, ni vos perturbéis. Hoy tenemos una amenaza. Yo no sé dónde está Eugenio, se escondió. ¿Qué pasó con él? ¿Salió aprobado la orden de vacinar a todo el mundo? São Paulo parece que... San Pablo sí. Sí. Bueno, realmente uno está viviendo un tiempo absurdo, ¿no? Y entiendo que hay mucha gente que tiene miedo a esta cosa, por supuesto que es para tener miedo. Más, una de las cosas, lémbrense que para que una ley sea justa, para que una ley sea válida, debe ser justa. Si un gobierno, un Estado ordena la vacunación, como en este caso, no puede nunca, y máxime esta vacunación, que no ha sido experimentada, etcétera, etcétera, no se puede obligar a algo. Además hay tratados internacionales, etcétera, que se están saltando con esta supuesta orden. Entonces, yo invito a los abogados a que se pongan un poco en acción para reprimir semejante atropello. Van contra los tratados del Helsinki, van contra la Constitución, van contra, en fin, montones de cosas. O sea, yo no puedo ir a inyectar a alguien con alguna cosa que yo no sé qué resultado va a tener, porque nosotros somos las cobayas en este caso. Absurdo, absurdo total. Entonces, que las palabras del apóstol San Pedro nos vengan bien en aquello que dice, no tengáis miedo. Dios nos va a asistir, Dios tiene puestos los ojos sobre los justos. Ya verá cómo Dios va a arrumar este problema, pero no asustarse. Y por supuesto no vacinarse, porque ahí sí hay que asustarse. Bien, sobre el Evangelio, hay una frase que dicen, si vuestra justicia, si vossa justicia no for além dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? La justicia de los fariseos era mantener una piedad superficial. O sea, vean ustedes, por ejemplo,
Los fariseos, cuando llevaron a Cristo a entregar a Pilatos, no querían entrar en el pretorio de Pilatos porque eso era infectarse. Ellos cuidaban de no infectarse por entrar en un lugar de un pagano, mas no tenían problema de entregar a la muerte a un inocente. O sea, es la falsa piedad la que está en este caso. Y la que nuestro Señor reclama, es decir, precisamente, no debemos tener una falsa piedad, como la de los fariseos. Los fariseos hacían ayunos y esmolas y esas cosas, más descuidaban lo fundamental. ¿Y a qué voy con esto? A veces veo algunas personas que cuidan mucho el miquismiqui. Si recé la novena de tal cosa, o si hice tal ayuno, ok, está bien. Esos consejos evangélicos de rezar un poco más, de hacer alguna cosa de penitencia, todo está muy bien. Mas, fundamentalmente debemos cumplir los mandamientos. Es lo esencial, porque a veces nos cuidamos en el miquis, en el detallito, pero nos salteamos los mandamientos. Nos salteamos la caridad más elemental. Entonces, cuidemos mucho eso. Vean, no sé si lembran aquel pasaje del Evangelio en donde un joven rico se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué debo hacer yo para conseguir la salvación? ¿Y qué le dice Jesucristo? Vende todo lo que tiene, regala todo, da unas esmolas espectaculares. No. Le dice primero le dice: cumpla los mandamientos. Después le dice, y el joven rico dice: sí, yo los cumplo. Bien, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tiene. Ok, si quieres ser perfecto. Pero primero tienes que cumplir los mandamientos. Días pasados me ha tocado una situación un poco molesta. Una persona que nos empezó a... ojo, fiel, no estoy hablando de enemigos, fiel. Diciéndome que éramos unos burros, éramos esto de acá, y de acá, y de allá. Por cuestiones absolutamente cuestionables. No estábamos hablando de un tema de fe, de doctrina, no. Cuestiones absolutamente cuestionables. Y esta persona tratándonos a todos de burros. Claro, uno dice, estamos trabajando por nuestra santificación y no cumplimos lo más elemental. No cumplimos la caridad más elemental, el respeto mínimo a tener para con el otro. Y repito, estamos hablando de fieles, no de enemigos, ni de modernistas, ni de herejes. No. Entonces, cuidémonos, cumplamos los mandamientos. El que pueda hacer más, el que pueda levantarse un poco antes a rezar, el que pueda acordar a medianoche a rezar, el que pueda hacer un ayuno, maravilloso. Yo no estoy contra esa piedad. No, eso está estupendo, pero fundamentalmente cumplamos los mandamientos. Porque si no, ahí sí somos como los fariseos. Estamos en la parte así exterior, si hago la novena o no la hago, si hago esto o no lo hago. Pero en lo fundamental estamos quebrados. Los fariseos precisamente estaban ahí pagando el diezmo de las especies y esas cosas y dejaban abandonados a sus padres. Y eso les reclama Cristo. Ustedes están pagando el diezmo del eneldo y no sé qué otra especie, pero y con eso piensan que ya se desligan de las obligaciones, por ejemplo, para con sus padres. Y eso es fariseísmo. Entonces cumplamos los 10 mandamientos, la caridad, amar al prójimo, etcétera, etcétera, respetar. No todos somos iguales y especialmente en cuestiones que no hacen a la fe, podemos tener diferencias.
perfectamente. Pero no podemos estar a tratar de burlos a todo el mundo porque no piensan exactamente como yo en las cosas que son, repito, cuestionables, opinables. Entonces, queridos fieles, a veces pienso que necesitamos de muchas gracias, entre otras de la gracia de la paciencia. Y tener paciencia con estas gentes, tener paciencia con nosotros mismos, con nuestras miserias. El Evangelio trae alguna cuestión que dice, hablando de los insultos, ¿no? Que no debemos decir raca y no debemos decir a fulano a insultar a esto, a aquello, como si fuese el encolerizarse contra alguien un pecado. Interesante lo que dice San Juan Crisóstomo y también lo dice San Agustín. Es pecado encolerizarse contra alguien en tanto y en cuanto no haya una causa proporcional. Si yo llego a la casa y empiezo a lo grito porque, no sé, se me cruzó el gato, pronto, hay una estupidez. Pero si yo no me encolerizo con algo que es importante, ahí es pecado. Porque yo soy de alguna manera cómplice de esa falta que se está cometiendo. No sé, por ejemplo, si yo una persona llega a su casa y ve a su hijo, no sé, viendo pornografía, que lo va a felicitar. No, es lógico que se encolerice. Lógico que se encolerice. O que lo vea bebiendo y más, o lo que fuese. Lógico que se encolerice. O sea, la cólera es mala en tanto y en cuanto no haya una proporción y el objetivo de la cólera es buena en tanto y en cuanto yo me encolerizo para salvar a la otra persona. Nuestro Señor nos saca a chiconazos a los mercaderes del templo, que pecó porque se encolerizó contra los mercaderes del templo. No, había una causa justa, perfectamente justa. Porque a veces sé de algunos hijos que dicen de sus padres, ay no, me tratan mal. Y te tratan mal, ¿pero por qué? Porque son un dechado de virtud. No. Entonces, si te tratan mal tus pais, ponte a ver si no tienes que corregir cosas. Queridos fieles, entonces pidamos hoy, que es la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, las gracias de que nos socorra en todo lo que necesitamos, especialmente en todo aquello que hace a nuestra santificación. Leía el otro día una frase muy bonita de San Agustín y que viene muy a cuento con los tiempos que estamos a vivir. San Agustín decía, ¿cuánta gente está preocupada por vivir un poco más, pero no se preocupa por vivir eternamente? Que la Virgen Santísima nos dé esa preocupación y alcanzar la eternidad, la santa eternidad. Ave María Purísima.